Welcome to 15 minutes of Amplify, real voices, real moments, and the stories that might just shift yours. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi socio fundador, a mi hermano, em, y a alguien con el que he aprendido muchísimas cosas a través de 44 años de vida, desde cómo eh, jugar con los monitos de He-Man hasta cómo hackear el tapete de Nintendo, viajar juntos y ahora cómo emprender un negocio con tu hermano, tu mejor amigo. Entonces es un placer tenerte en este espacio, carnal. Bienvenido. Muchas gracias, carnal. Estoy muy feliz de estar ahorita compartiendo estos minutos en este camino de vida que nos ha dado muchas sorpresas, muchas alegrías, muchos aprendizajes y listo para comenzar también con esta charla que me tiene muy emocionado. Gracias. Pues para comenzar, ¿cuál es una historia o experiencia que te haya marcado y que llevas contigo en la forma en la que te presentas hoy en el mundo? Interesante pregunta. Yo creo que una historia que llevo conmigo y me hace presentarme de ahora de una manera diferente como era antes. Em, Hace unos años tuve una situación personal y de familia muy complicada. Hubo un año en el 2018 cuando tuvo el accidente de nuestro papá y ese año pasaron muchas cosas. Fue cuando me separé, fue cuando empecé otra vez a vivir solo en Monterrey, mi papá en el hospital, temas de la chamba cambiaron, prioridades. Y en algún momento yo dije: este es así lo presentaba yo, ¿no? Este es el peor año de mi vida. Pasaron muchísimas cosas. Pero y luego con las charlas de personas que nos hemos topado, eh, Rach Sazoya y mi hija, su esposa, en una charla que tuvimos, que tú bien lo recuerdas porque también estabas ahí en Miami, en el World Happiness Summit, desayunando con ellos, me dice: ¿por qué no te has dado cuenta que ha sido el mejor año de tu vida, quizá? Porque te diste cuenta que así no era como deberías de vivir y deberías de hacerlo de otra manera. No, ese fue el mejor año de tu vida porque realmente ya le hiciste caso a todas las circunstancias y las cosas que estaban pasando para cambiar. Entonces, eh, esa historia la traigo ahorita porque realmente yo siempre lo definía como mi momento fénix. Era el momento donde todo se consumió y tuve que aprender a vivir de otra manera. Pero también ahora, ya lo puedo decir, y se los he dicho a mis hijos, te lo he contado a ti, lo he contado a varias personas, fue el momento de redescubrir quién era yo, que sí se podía, que aunque te cayeras te puedes levantar mil veces, y realmente ahora es un parteaguas que si pasan cosas complicadas o que no están completamente en tu control, puedo realmente entender que es la preparación para algo que viene después y que todo sale. Entonces, hoy platicábamos de a quién admirabas y yo comentaba que yo admiraba a todas esas personas que decían sí se puede avanzar, sí se puede hacer las cosas y realmente creo que el día de hoy no solo me defino como alguien que reta el status quo, sino que yo digo, claro que se puede hacer de diferente manera y claro que podemos. ¿Cómo? No sé todavía, pero vamos a descubrirlo juntos. Así me defino y así me presento ahora, después de esas batallas, eh, muchas tú las conoces y otras las voy descubriendo como, como voy avanzando en la vida. Gracias, carnal. ¿Qué es algo que has heredado
o llevado contigo de nuestra familia o de nuestra cultura o tu comunidad que aún te guía? Am, Qué interesante es platicar esto contigo porque tú ya te sabes muchas de estas respuestas, pero está padrísimo. Yo creo que una de las cosas que he heredado, yo creo que te lo podrás resumir en tres cosas. La primera, esta la tengo muy dentro de mi corazón, esta se la debo a tu papá, cuando decía, deje el agua correr. Deje el agua correr es un término que nos decía donde cuando el agua está corriendo en un río y tú la detienes y no dejas que se mueva, se echa a perder. Entonces, cuando la dejas correr siempre trae vida, siempre trae todo. Entonces creo que es una manera de decir, fluye, fluye y trata de entender tu entorno y sigue fluyendo. Antes no lo hacía, antes era muy terco y quería seguir solo mi camino y tumbaba piedras y abría brecha y todo esto. Y ahora entendí que a veces estos procesos no son lo mejor, porque puedes también lastimar a las personas y las circunstancias dentro de ese camino, pero ahora en ese aspecto de fluir, creo que es una cosa que puedo entender y lo tengo como aprendizaje. Otra, eh, entrégalo todo, entrega tu amor, entrega tu tiempo, está 100% presente donde estás, y esa se la debo a mi mamá. Este, eh, no te voy a decir que no lo voy a explicar tanto porque la conoces, pero para las personas que están escuchando, eh, todo el mundo yo creo que decimos que tenemos a la mejor mamá del mundo y creo que la tenemos eh, porque todo lo hace con amor, todo lo hace con ese entendido y creo que nos lo heredó. Y cuando estoy presente, estoy realmente presente y cuando estoy contigo y está ese proceso de apertura y de posibilidad de sorprenderte. Y el último, creo que se lo debo a las circunstancias que han pasado, se lo debo a mis hijos, se lo debo a las personas que están enseguida de mí, que es la, el entendimiento que todo mundo tiene una diferente forma de ver las cosas y también hay que escuchar y hay que entender porque ellos entienden así la vida. En alguna de mis experiencias laborales yo me acordaba que estábamos viendo un plano de una construcción. Decía, es que tiene que ser de esta manera, y otro decía, no, es que tiene que ser de esta manera y de esta manera. Y llegó una persona que fue jefe mío, que era un genio, pero siempre llegaba tarde, siempre hacía muchas cosas, pero realmente era un genio para ver las cosas, de esos genios malentendidos en su momento, y agarra el plano y lo voltea y dice, es que véanlo de esta manera. Todos nos acomodamos de la manera que lo estaba viendo y entendimos por qué él nos decía de esa manera. Entonces, fue un ejemplo muy gráfico y muy, creo que lo puedes utilizar en muchos puntos de vista donde tienes una situación y puedes darte vuelta entendiendo cómo lo están viendo los demás y dices, ya te entendí. Entonces creo que eso lo trato de aplicar cuanto más puedo. Soy un aprendiz todavía, soy un estudiante de eso, eterno, entonces algún día lo voy a lograr, pero eso creo que esos tres aspectos podría decirte que he aprendido y que lo traigo en mi vida. Estoy deteniéndome para no reaccionar y dejar que tú seas el que hable, pero ya después vamos a platicar mucho de todas las historias. Listo. ¿Cuál es una esperanza, carnal, que tienes para tus hijos y para las futuras generaciones? ¿Qué esperas? Yo espero que, ah, nada más me lo preguntaste y se me quiebra un poquito la voz, porque acabo de vivir yo una experiencia padrísima con mi hijo mayor, eh, de donde él tenía un sueño, donde yo le puse un reto, donde lo hizo, lo cumplió, donde él se esforzó y se esforzó y se esforzó, y pude ver ayer
cómo entendió un poquito que a veces las cosas increíbles de la vida pasan cuando te esfuerzas, cuando buscas realmente poder llegar a ser lo que necesitas hacer para llegar a eso. Entonces, yo tengo la esperanza y sueño que mis hijos em, crezcan en ese proceso de hacer para merecer y, 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 y una cosa que realmente veo, y ya lo veo desde hace mucho tiempo, que independientemente con quién estén, em, se puedan sorprender de la historia de las personas. Entonces ya los he visto hablando con una persona que está ayudando, con una persona que es una dueño de la empresa, ya los he visto hablar con otros tipos de personas independientemente de dónde estén ubicados por la situación de vida que tengan, pero ellos son los mismos y los reciben con la misma sonrisa y de repente yo los escucho que dicen, me acabo de dar cuenta que este señor que está cuidando la entrada de la preparatoria donde estoy, le encanta escuchar que hacen bien su trabajo que les den las gracias. Entonces ahora yo lo hago porque a él lo hace feliz. Entonces es muy padre pasar y decir, ¿qué tal? Don, lo que sea, ¿no? Entonces yo espero que crezcan en eso, que sigan creciendo como hombres de bien. eh, y me encanta ser testigo de que eso vaya pasando. Entonces, realmente la esperanza que yo tengo sobre eso es que entendamos y que entiendan ellos también que la vida tiene muchas, como un caleidoscopio, tiene muchos triangulitos que tienen diferente brillo, pero juntos hacen una obra maestra. Em, me imaginé y me fui otra vez allá a España, en Gaudí, en el Park Güell, donde ves un montón de cerámicas que por sí solas no son nada. Y cuando las ponen en el lugar que deben estar, ves una obra de arte. Cuando tienes la oportunidad de hacer un zoom out y poderlo ver, y dices, qué increíble manera de poder eh, enarbolar esos pequeños pedacitos de cerámica en algo tan hermoso. Y creo que ese es como yo quisiera ver eh, a mis hijos, ver que todos esos cachitos de su vida, inclusive los que están quebrados y todo esto los puedes acomodar y puedes hacer algo hermoso de ellos. Qué padre. La última pregunta, canal, para cerrar este espacio. ¿Por qué alguien que te escucha y que nos escucha ahora debe unirse al movimiento que estamos haciendo en Amos? Amofy espacio, es un espacio donde tienes la posibilidad de detenerte un momento, de tienes dos lugares ahí. La primera es las personas que hacen la pregunta. Cuando tienes la posibilidad de detenerte y pensar qué quieres hacer, qué pregunta quieres hacer y la haces. Eh, Cuando tú haces una pregunta te tienes que detener para esperar la respuesta, pero además al hacer la pregunta, tú te pones en la silla del estudiante, porque vas a entender y vas a escuchar qué es lo que la otra persona reflexiona. Cuando la otra persona tiene la posibilidad y tiene la oportunidad de que le pregunten y regalar ese momento que viene de su experiencia, corazón, sus sentimientos, lo que sea, te da la posibilidad también de explicarte, de decir por qué pasan las cosas o cómo lo sentiste tú. Y luego hay un círculo virtuoso, porque entonces la persona que hizo la pregunta en un principio entiende desde dónde viene esa respuesta. Entonces, Amofy lo que hace es permite y habilita un momento de reflexión, un momento de escucha, un momento virtuoso de te entiendo ahora y vuelvo a mi comentario de una de las respuestas anteriores. Te da la posibilidad de entender por qué pasan las cosas, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando, pero sobre todo te da un momento donde te detienes y puedes escuchar. Creo que en este mundo tan acelerado a veces no tenemos la posibilidad de tenernos un momento para escuchar y reflexionar.
Y creo que Amofy lo permite. Y cuando lo logras hacer, te permite crecer, porque empiezas a cambiar. Y creo que es algo que nos hace tanta falta en este mundo, de poder escuchar para crecer, no escuchar para responder, sino escuchar para entender y crecer junto con la persona que te está respondiendo. Y creo que esa es parte de un sueño donde empezamos, carnal, hace ya unos años y poco a poco vamos creciendo en permitir que otras personas tengan este espacio para crecer también. No solo de manera profesional, porque no solo en las empresas pasa eso, sino de manera personal, porque además haces un vínculo con la persona que te está preguntando, porque entiendes que puedes responder y que vas a ser escuchado. Esa es una gran oportunidad para todos, para integrarse, para envolverse en ese proceso de escucha narrativa que es tan valioso. Creo que por eso es súper importante que todos nos demos la oportunidad de poder probarlo por nosotros mismos. A ver qué pasa. Déjense sorprender por qué es lo que viene atrás de cada una de las personas que responden a cada una de esas preguntas. Y ustedes también puedan tener esa oportunidad de responder. Por eso creo que es importante que se unan lo antes posible. Amo. Muchas gracias, carnal. Em, ha sido una aventura preciosa el, el construir esto contigo y con el equipo. Y, y estoy muy emocionado por lo que viene. Gracias por darte el espacio, carnal. Y para cerrar, thanks for listening to this moment of humanity. If you felt something, share it. If you heard the truth, follow it. And if you see someone, as Paco said, give yourself the time and ask for their story. You might be surprised. Thank you. Thank you. Gracias, Tomás.